Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de población y muestra. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Nicole Guevara, Michelle Mayanquer, Vanessa Pillajo y Cecilia Vallejos. Para empezar con nuestra exposición, vamos a hablar acerca de la población. La población es una colección infinita o infinita de elementos o de sujetos. Desde el punto de vista de la estadística, la población puede ser finita o población infinita. Finita no se conoce el tamaño y la población finita conocemos el tamaño de la misma. Desde el punto de vista de la investigación, la población puede ser población diana, población accesible y población elegible. Ahora nuestro otro punto de exposiciones son las muestras. Una muestra es un subgrupo de la población o universo. Se utiliza por economía de tiempo y recursos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis. Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. De la misma manera existe una probabilística para establecer la muestra. Por lo tanto, en ella se requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales que pueden ser por medio de procedimientos. Estos procedimientos son las tómbolas o las tablas de números aleatorios. De la misma manera se pueden establecer por la lista o marco muestral. Además de esto, se debe de hacer una selección sistémica y los tipos de muestras son muestra aleatoria simple, muestra estratificada y muestras por racimos o clústeres. Ahora vamos a ver el cálculo de la muestra de forma cuantitativa. El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas de la investigación y determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos. Esta fórmula es muy extensa, pero esta fórmula nos va a ayudar a orientar sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales. Esa siguiente es la que pueden observar aquí y esta fórmula está conformada por diferentes elementos y es muy importante conocer qué significa cada uno de ellos para nosotros poder aplicar. Es por eso que les voy a detallar cada uno de ellos. Voy a comenzar por la N. La N mayúscula va a ser el tamaño de la población o universo. Esto quiere decir el número total de posibles encuestados. La K es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza va a indicar la probabilidad de que los resultados de muestras de investigación sea cierto. Un 95.5% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar, con una probabilidad del 4.5%. Otro elemento es la E minúscula. La E minúscula nos va a indicar el error muestral deseado. ¿Qué es el error muestral deseado? Es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtengamos preguntando a una muestra de población y el que obtendríamos si preguntamos al total de ella. Otro elemento es la P minúscula, que es la proporción de individuos que poseen en la población las características de estudio. Este dato generalmente es desconocido y suele suponer que P es igual a Q y este va a equivaler a un 0.5, que es la opción más segura. La Q minúscula es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1 menos P. La N minúscula es el tamaño de la muestra, el número de encuestas que vamos a hacer. Es por eso que aquí hay un ejemplo en donde es el siguiente. Vamos a leer y vamos a entender y vamos a detallar cada uno de los elementos. Ejemplo: contrastar el porcentaje de personas de un país que ven un determinado programa de televisión. Si la población del país es de 40 millones de personas, vamos a estimar que lo van a ver un 20% de población. Entonces, la P minúscula va a ser igual al 0.2% y Q va a ser el 0.8%. Vamos a querer una confianza del 95.5%, que determina que Q es igual a 2, y estamos dispuestos a asumir un error muestral del 5%. Esto entonces quiere decir que va a ser E minúscula. Entonces necesitaríamos una muestra de 256 personas. Aquí les dejo un link donde pueden también ustedes calcular la fórmula. Ahora vamos a hablar acerca del muestreo cualitativo. Vamos a iniciar con una frase. Los estudios cualitativos son artesanales, trajes hechos a la medida de las circunstancias. Esto quiere decir que no existe una fórmula específica que nosotros podamos utilizar para determinar un muestreo cualitativo.
Sin embargo, existen 3 factores que intervienen para determinar el número de casos. El primer factor es la capacidad operativa de recolección y análisis. Esto quiere decir el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que dispongamos. El segundo factor es el entendimiento del fenómeno, que se refiere al número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará saturación de categorías. La naturaleza del fenómeno bajo análisis es el tercer de los factores. Este se refiere a si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el recolectar información sobre estos lleva relativamente poco o mucho tiempo. Recordemos que el tiempo es muy importante, ya que con la muestra se puede hacer imposible de realizar. Existe una escala relacionada al tipo de estudio y a la muestra sugerida. El tipo de estudio puede ser etnográfico o de teoría fundamentada en entrevistas de observaciones, en historia familiar, en biografía, estudio de caso en profundidad y grupos de enfoque. El primero es el etnográfico, que va a tener un tamaño mínimo de 30 a 50 casos. El siguiente es el de la historia familiar. En este se evaluará a toda la familia y cada miembro va a vincular un caso. En biografía, el sujeto de estudio es el caso estudiado y se trabaja con los casos con mayor número de personas vinculadas, incluyendo a las personas expertas que puedan hablarnos de esta persona ilustre. El estudio de casos en profundidad conlleva 6 a 10 casos. El estudio de caso, 1 o varios casos, no son muchos en realidad. Y los grupos de enfoque son 7, de 7 a 10 casos, por último 4. Por un cierto tipo de población. Pero ¿cuáles son las características del muestreo cualitativo? Primero, el tamaño de la muestra. No se fija antes que la recolección de los datos, se va a realizar posterior. La muestra tentativa se realiza durante la primera inmersión y la muestra final se conoce cuando las unidades se van adicionando, no aportan datos novedosos o información nueva. Debemos recalcar que la investigación cualitativa no debe representar jamás una población. Existen varios tipos de muestra cualitativa. Estos están divididos en antes de la recolección de los datos y después de la recolección de los datos. En antes de la recolección de los datos tenemos a la muestra variada, que sirve para desarrollar diversas perspectivas. La muestra teórica nos ayuda a generar una teoría o hipótesis o explorar un concepto que deseamos investigar. La muestra homogénea nos ayuda a describir un subgrupo en gran profundidad. Una muestra de casos extremos es describir una problemática o aclarar un caso en específico. La muestra por cuotas nos sirve para alcanzar una composición predeterminada de la muestra. Y la muestra de casos tipos nos sirve para describir lo típico a quienes no están familiarizados con el caso. La muestra de expertos recoge ciertas perspectivas de diversos especialistas. Por otro lado tenemos después de la recolección de datos. Aquí tenemos a la muestra oportunista o por conveniencia, que es tomar ventaja de una situación, es decir, muchos de los casos pueden ser voluntarios y podemos tener una gran muestra. En este caso sería una muestra oportunista. La muestra confirmativa es explorar para confirmar o desaprobar los hallazgos. La muestra de casos importantes nos habla de localizar casos indispensables o que sean demasiado representativos para nuestro estudio. La muestra en cadena sirve para localizar más participantes en diversos sitios. Y por último tenemos a la muestra de voluntarios. Es cuando la muestra es muy difícil de obtener y debemos buscar personas que en realidad quieran aportar a nuestra